Bien, nos acompaña la doctora Flavia Melzi, vicepresidente segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos ahí sobre la fecha del vencimiento del blanqueo impositivo que muchos decían los Kirchner lo hicieron para sus amigos, lo hicieron para que blanqueen sus negocios espurios o para que aquellos que no pagaron impuestos finalmente se incorporen y con tasas realmente módicas puedan incorporarse al circuito legal. Pero no tuvo aceptación. Y bueno, no tuvo aceptación más allá de todo el debate filosófico que puede uno dar, bueno, que eso se dio en la época del debate parlamentario sobre el tema del lavado de dinero, sobre si esto era propio o no propio. Sí, nosotros mantuvimos en su momento la posición de que cualquiera de estas leyes, que si bien son de excepción, hay que tomarlas con mucho cuidado porque en definitiva lo que implican es un retroceso a lo que es la cultura tributaria que gracias a Dios para el país en los últimos años realmente se había generado y había una sensación y una vocación de cumplimiento mucho mayor. Pero bueno, la ley está... ¿Vale la pena cumplir si después vienen los blanqueos? Y bueno, yo creo que sí, para un país civilizado se debe cumplir la carga tributaria y nosotros un poco los profesionales de ciencias económicas somos en cierto modo el nexo entre el conjunto de la sociedad a través de la recaudación, de la pata de la recaudación, porque colaboramos con nuestro expertise a que el contribuyente tome conciencia y ayudamos a que liquide sus impuestos, lo pague, sobre todo lo que hace a todo el esquema de la seguridad social, que también es un valor porque hace a la seguridad futura de todos los trabajadores, cualquiera sea de los trabajadores, tanto el monotributista como el autónomo, como el trabajador en relación de dependencia, con lo que es necesario que el contribuyente tenga esta conciencia y colabore con el financiamiento del gasto público. Después ustedes, bueno, podrán debatir como periodistas si la asignación del gasto es la adecuada, no es la adecuada, algunas cosas ya venían planteando, pero esa es la otra pata de las finanzas públicas. Creo que sí, hay que pagar los impuestos y estas leyes de excepción, sin ninguna duda, lo que hacen es, en cierto modo, volver hacia atrás con esta cultura tributaria, sobre todo el tema del blanqueo. El tema de la moratoria, bueno, en ciertas situaciones críticas puede ser una herramienta como para facilitar el cumplimiento, sobre todo el cumplimiento del moroso, no del evasor. Porque pongamos la coyuntura del año pasado, 2008, donde a través de la 125 se generó todo lo que nosotros sabemos y se cortó la cadena de pagos, muchos contribuyentes que venían exteriorizando sus obligaciones tributarias empezaron a tener problemas de pago concretos, reales. A esa gente hay que ayudarlo. Paradójicamente, esa gente es la que ha quedado afuera del plan, porque no hay una moratoria para el año 2008, sino que es hasta el 31 de diciembre de 2007. Vamos camino a eso otra vez, con el tema del conflicto del campo, que la cadena de pago se corte y esto afecte la recaudación tributaria. Esto afecta la posibilidad de cumplimiento de aquel contribuyente que además tiene, contribuyente o empleador que además tiene a su personal en blanco y que quiere cumplir rigurosamente con sus obligaciones y que entra en mora pero por una imposibilidad de poder pagar. Y estos contribuyentes que son los que venían cumpliendo son los que han quedado fuera de esta cadena. Ahora, ¿por qué fracasa el blanqueo que está a punto de vencer si supuestamente es tan ventajoso y tan barato? En realidad, bueno, creo que también las idas y vueltas, ¿no? Desde que se dicta el blanqueo, independientemente, ya digo, de todo el debate parlamentario, una vez que se transforma en ley hay que colaborar como para que esto funcione, porque para eso está el instrumento, que no es más que un instrumento. Pero las idas y vueltas, las consultas contradictorias que pueden surgir de la propia interpretación del organismo fiscal y, por ejemplo, el dictado de una resolución que se dice que es un texto ordenado de las 6 resoluciones que había hasta ese momento, que se dicta el 5 de agosto, 17 días hábiles antes del vencimiento final de todo lo que es el blanqueo y la moratoria en todo lo que hace a impuestos y seguridad social. Y esto, bueno, es prácticamente de imposible cumplimiento, porque a través de un instrumento que es la resolución 2650, que se supone que ordena todas las anteriores, se han introducido modificaciones, y modificaciones importantes. Por ejemplo, cuando se crea la ley había que bancarizar los fondos que se exteriorizaban por el blanqueo, por el título tercero. Luego se liberaliza el régimen y dice, bueno, solamente va a haber que bancarizar los fondos que vienen del exterior. Los fondos locales no tienen que bancarizarse para poder exteriorizarse y aplicar actividades productivas, que son las verdaderamente interesantes, que son al 1%. Luego se vuelve atrás a través de otra resolución, que es esta dictada el 5 de agosto, donde exige la rebancarización. Aquellos que ya entraron en el plan van a tener que adecuarse a un nuevo sistema. Aquellos que no entraron en el plan, bueno, ahora tienen dudas si dejar en esta coyuntura los fondos congelados en una cuenta o cómo pueden llegar a invertirse. Todo esto, obviamente, conspira contra el cumplimiento, sobre todo en términos, porque además esto se dicta
17 días antes del vencimiento final de una... Y además los aplicativos que van enganchados, ¿no? Que nosotros siempre nos reímos porque decimos que la pirámide jurídica se ha invertido. Antes estaba la Constitución arriba, después las leyes, ¿no? Y ahora está el aplicativo arriba y la Constitución ha quedado por abajo porque se gobierna en cierto modo a través del cumplimiento, porque para exteriorizar un plan hay que usar el aplicativo y tiene todavía problemas de aplicación. El último release, el release 2, ha salido en estos días, una semana antes de la vigencia, y esto implica primero un aprendizaje para la utilización del instrumento, readecuar lo que se presentó y bueno, todo esto en 5 días es imposible. Ahora, ¿hay alguna medida de cuánta gente puede haber estado interesada o puede estar interesada todavía en este blanqueo? Porque más allá de todas estas cuestiones, digamos, administrativas o bueno, de reglamentación, la idea es que en un país con esta inestabilidad, ¿quién puede tener interés en blanquear algo, la verdad? El que tiene la plata afuera es muy difícil que la traiga. Y el que la tiene acá escondido, el que la tiene acá escondida. Recordemos que no se puede blanquear fondos que estén si son parientes hasta el 4º grado de consanguinidad pueden blanquearse, pero si se pusieron fondos en cabeza de un tercero que no es pariente, ahí estamos complicados. Aparte yo me planteo algo peor todavía, más grave, que tiene que ver con el cambalache que hablábamos antes. ¿Por qué blanqueas? Porque tenés en negro, ¿sí? Claro. ¿Por qué tenés en negro? Porque no pagaste impuestos. Si blanquear es tan complicado y te genera tanta desconfianza, ¿cuánta más desconfianza te va a generar invertir? Si hasta ahora no pagaste impuestos, ¿por qué lo vas a blanquear ahora para empezar a pagar? No, pero vos fíjate que nosotros no vamos a salvar nuestra vida y el futuro de nuestros hijos con blanqueos, sí con inversión. Pero si para blanquear hay tantas dudas, ¿cuántas más para invertir? Sí, es un problema, independientemente de eso, que sin duda es un problema, pero que va mucho más allá del blanqueo y que creo que, bueno, un poco es el panorama que ustedes planteaban, es la realidad que nos toca vivir. De todos modos, hay sujetos, sobre todo personas físicas, más allá de todos aquellos que han podido blanquear en la primera etapa o exteriorizar por título primero porque tenían causas penales. Y ojo, también acá hay que distinguir, ¿no? La ley penal tributaria sigue con sus mínimos, con sus montos, condiciones objetivas de punibilidad muy atrasadas, con lo que hoy tampoco es tan difícil llegar a la penal tributaria, sobre todo en seguridad social. Un empleador con 12.000 pesos llega de retenciones, con lo que no es una cosa tan lejana. Esto también es una norma que requiere un ayornamiento, que requiere una modificación y un ajuste a los valores actuales. Pero, digamos, independientemente de eso, hay muchas consultas, sobre todo quien quiere invertir en actividad de la construcción, claro. Y que, bueno, que tenía cierto proyecto y que era interesante si podía hacerlo con una alícuota del 1%. Doctora, y bueno, estos son los que hoy están en duda, sin posibilidad fáctica de poder llegar por lo acotado. Consulta gratuita, por favor. A los dirigentes del fútbol que cobran, que le pagan a los jugadores y les retienen ganancias y no la depositan, se la quedan en el bolsillo, ¿les cabe o no la penal tributaria? Sin duda, si superan las condiciones objetivas de punibilidad, o sea, los montos, sí, sin duda. Quiere decir que los jugadores de fútbol que administraron mal, que se quedaron con la plata de los impuestos, o sea, cualquier sujeto, no conozco, habría que analizar cada caso en particular, no podemos hacer una valoración genérica, ¿no? Pero cualquier sujeto que retiene impuesto a las ganancias y no se lo deposita al fisco, entra en la figura de defraudación tributaria. Es una figura como la estafa. Yo me apropio de fondos de un sujeto que pasan a ser de otro y me los quedo para mí. Esto es delito. Quiere decir que los presidentes de los clubes, de varios clubes, de los que administran mal y se hicieron eso que dice la doctora, le tienen que estar muy agradecidos a la presidenta y a Aníbal Fernández porque lo salvaron de la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, si está dada esta situación y exteriorizan esas obligaciones omitidas dentro de un plan, bueno, es una cosa, lo podrán purgar. Si no, bueno, habrá que ver cómo se cancelan esas obligaciones. ¿Qué hacemos con el monotributo de Daniel Becchiarelli? Y este es otro tema pendiente. Nosotros desde el Consejo Profesional... Hay mucha gente, yo conozco mucha gente. Sin duda. Y muchos de nuestra casa, muchos profesionales de las ciencias económicas también. Y esto es una pelea que nosotros venimos trayendo hace mucho tiempo, hace más